acá ponemos, para poder clasificar a los enteros positivos, vamos a poner a sus divisores. Acá abajo. Quienes lo dividen en forma exacta. ¿Listo? ¿Quién divide al 1? Ahí está el 1. ¿Quién divide al 2? 1 y 2. Divisores de 3. 1 y 3. Divisores de 4. Divisores de 5. Divisores de 6. Y divisores de 7. Acuérdate que va a haber muchos más. ¿Cuál es ese divisor que está en todos, muchachos? El 1. El 1. Y por eso le llamamos el divisor universal, porque está en todos. ¿Cuál es el otro divisor que también está garantizado? El mismo número. ¿Ah? Mismo número. El mismo número. El mismo número. Es otro divisor que también está garantizado. ¿Ya? El mismo número. O sea que todo número tiene dos divisores fijos. ¿Cuáles son los dos divisores fijos en todo número? El 1 y el número mismo. El 1 y el mismo número. Son los dos divisores fijos en todo número. ¿Ya? Muy bien. Bien. Y acá lo clasificamos así. Vamos a poner acá primero, el primero viene a ser aquel número que tiene solo un divisor. Acá vas a poner aquellos números que tienen solo dos divisores. Acuérdate bien que ahí dice solo, ¿ah? Solo. ¿Qué quiere decir solo dos divisores? Que no debe ser ni más ni menos divisores. Y acá todos los números que tienen más de dos divisores. ¿Correcto? ¿Quién va acá? ¿Quién va acá? El 1. El 1 solito. Porque él es el único número que tiene un solo divisor. No hay otro número que tenga solo un divisor. Acá, ¿quiénes van? Los primos. Ya, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, 17, 19, 23, y a ellos le llamamos números primos. Entonces acá ponemos los números primos, ¿ya? Y acá está la unidad. ¿Por qué le llamamos números primos? Porque solo se pueden dividir en Solo tienen dos divisores. El nombre de primos sale así. A ver, escúchame. A la semejanza con los colores. ¿Cuáles son los colores primarios? Aquellos colores que combinando salen los nuevos, ¿no? Los adicionales. ¿Cierto? Los colores primarios, aquellos colores que combinando salen los nuevos. Pero estos colores primarios no salen de combinación de otros. Le llamamos colores primarios. Lo mismo es acá con los números primarios. Estos son los números primarios. Porque no se obtiene de combinación de otros. De multiplicación de otros. No se obtiene ellos. Solamente que en lugar de llamarle números primarios, le llamamos algo equivalente. Números primos. ¿Ya? Pero combinando a los primos salen los compuestos. Salen los números compuestos. Combinando a los primos. Y ellos son los que tienen más de dos divisores. A ver, díctame el primer número compuesto. 4. Claro, muy bien, serían los que no están acá. Ellos van aquí. Por ejemplo, el 4, el 6, el 8, 9, 10. Esos son compuestos. ¿Ya? El 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, muchos más. Y acá te das cuenta, ¿ya? Acá te das cuenta que los números compuestos
los números compuestos están formados por primos. Verifícalo. El 4, ¿quién lo forma el 4? 2. 2. 2. Mitad 2 y mitad 1. 2 por 2, eso sería 2 al cuadrado. El 6, ¿quién lo forma? 2 por 3. 2 por 3. El 8, 2 al cubo. el primo 2 elevado al cubo. El 9, 3 al 3 cuadrado. cuadrado. el primo 3 elevado al cuadrado. El 10, 2 por 2 5. por 2 por 5. 5. la combinación de 2 con 5. El 12, 3 por 6 al cuadrado. 3 por 6. el primo 2 al cuadrado por el primo 3. 14, 2 por 7. 2 por 7. 15, 3 por 5. 3 por 5. 16. 2 a la cuarta. 2 a la cuarta. Ya. Con eso notamos que todo número compuesto está formado por primos. Todos, sin excepción. ¿Ya? Bien. Y para terminar la clasificación, cuando juntas a los números que están acá, los primos con el 1, a ellos dos juntos se les llama los números simples. A ver, quiero que tú me digas cuál es la diferencia entre número simple y número primo. ¿Cuál es la diferencia? Incluye el El 1. 1. El 1. El 1, claro. Porque dentro de los números simples está el 1 con los primos. Ellos son los números simples. Pero dentro de los primos no está el 1. No está el 1. ¿Ya? Esa es la clasificación que debemos de dominar. ¿Ya? De saber. Bien. Ahora, hay propiedades acá. Propiedad. Mira acá. Primera propiedad. ¿Cuántos números primos existen? ¿Ah? Infinitos. ¿Cuántos? Infinitos. Infinitos. Existen infinitos. ¿Ya? No tiene fin esa secuencia de números primos. Y además, no tienen ley de formación. No tienen ley de formación. O sea, no hay una fórmula, no existe una fórmula para sacar los números primos así rápido. No hay una ecuación o fórmula. Otra característica. ¿Cuál es el único primo par? El 2. 2. 2. No hay otro número primo que sea par. Es único. ¿Cuáles son los consecutivos que son primos? 3. 2, 3. Solamente hay una pareja de consecutivos que son primos. ¿Ya? 2 y 3 es la única pareja que cumple eso. 3. ¿A qué se llama descomposición canónica? Descomponer usando solamente números primos. En factores primos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es acá? Cuando se expresa el número, ¿ya? Con factores primos que sean diferentes, no pueden repetirse, ¿ya? No solamente factores primos, sino hay que tener cuidado que sean diferentes. ¿Listo? A ver, acá, observa. Tengo el número 36.
Pero el 36 se puede expresar de varias maneras. 36 se puede poner como 2 por 18, o 3 por 12, o 2 por 3 por 6, 2 por 2 por 3 por 3, 2 al cuadrado por 9, 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Muchas formas de poner el 36. ¿Cuál de ellas es descomposición canónica? 2 al cuadrado por 3 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Esta es la única. Ninguna de las otras puede ser descomposición canónica. ¿Por qué? A ver, veamos. Acá falla porque el 18 no es primo. Falla porque el 12 no es primo. Falla porque el 6 no es primo. Acá falla porque los primos se están repitiendo. Se repite 2, se repite 3, eso no puede ser. Acá falla porque el 9, así como está, no es primo. En cambio acá, el 2 y el 3 sí son primos y son diferentes. ¿Ya? Bien. A ver, te doy a ti 5 minutos para que resuelvas esto. ¿Ya? ABC es igual a la alfa por B a la beta por C a la teta. Y dice descomposición canónica. ¿Ya? Eso dice. ¿Cuánto vale alfa más beta más teta? A ver, todos trabajando. Respuestas al chat.
Listo, vamos a verificar, por ahí ya me llegó una respuesta. Ya. Te voy a explicar acá cuál es la idea, ¿ya? Primero es ver las opciones para A, B y C. ¿Qué notamos? A ver, te voy a explicar. Lo primero que notamos es que dice descomposición canónica. Cuando dice descomposición canónica, quiere decir que A, B y C son primos. ¿Ya? Números primos. Pero cuando vemos acá el número, quiere decir que A, B y C son cifras. Ahora, ¿qué números primos son cifras? ¿Qué números primos son cifras? 2, 3, 5, 7. Ya, esas son las únicas opciones. El 2, el 3, el 5 y el 7. Ahora, de estos factores que tú ves, de estos 4 factores que tú ves, tú quieres 3. De estos 4, tú quieres 3. ¿Ya? Además, esos 3 se van a multiplicar. Pero acá, si coges 3 de ellos, hay que tener cuidado que el 2 y el 5 no se pueden juntar. ¿Por qué? Porque si se junta el 2 y el 5, 2 por 5 termina en 0. Y si él es 0,
No puede ser. Porque ninguno puede ser 0, si no al multiplicar me va a dar 0. Por eso decimos, cuando esté el 2, no está el 5. Pero cuando esté el 5, no está el 2. Por lo tanto, hay dos posibles ternas. ¿Cuáles son las posibles ternas? A ver, cuando está el 2 sería 2, 3 y 7. Pero hay que ver en qué orden. Y cuando está el 5 sería 3, 5 y 7. ¿Ya? Pero hay que ver en qué orden para que se forme el número. ¿Ya? Hay que ver en qué orden para que se forme el número. Y eso ya lo analizamos acá al costado. ¿Ya? Eso ya sería el análisis, ver cuál es el adecuado al momento de ordenarlos. ¿Ya? Vamos a ver la foto de rigor. Listo. Te explico por acá. Mira. Cuando vas a poner 2, 3 y 7, el 2, el 3 y el 7, hay un detalle que es así. Primer detalle, que como acá está 2, 3 y 7, el factor 2 hace que el número sea par. Y si el número es par, debe terminar en cifra par. Y la cifra par que tengo es el 2. Entonces el 2 va al final. Puede ser 3 con 7 o puede ser 7 con 3. Pero el 2 va al final. Solamente hay dos opciones. ¿Qué debo hacer? Estas opciones deben tener mitad, tercia y séptima. Mitad sí tienen. Tercia también por suma de cifras. Solamente hay que buscar que tenga séptima. Si tú te fijas, divides entre 7 y no tiene séptima porque sobra 5. A ver, divides entre 7, quedará sobrando 4. Por lo tanto, se descarta. Quiere decir que no fue este caso. ¿Ya? Quiere decir que debe ser el otro caso, que es 3, 5 y 7. Entonces debe ser 3, 5 y 7. Bien. Como el factor 5 lo tiene, debe terminar en 5. Por eso decimos que el 5 va al final. Y puede ser 3 con 7 o puede ser 7 con 3. Hay que ver cuál de los dos tiene séptima. Divides entre 7, te va a sobrar 4. Por lo tanto, este no tiene séptima. Acá sí. Verifícalo. Séptima es 105. Séptima, 15. Tercia es 5 y quinta es 1. Salió 7 al cuadrado por 3 por 5. Listo. ¿Cumplió? ¿Ah? Ese es. ABC es ABC. Los exponentes sería L es alfa, L es beta y L es teta. Así es que alfa es 2, beta es 1 y teta es 1. Me piden la suma y sí coincide con la respuesta 4. ¿Ya? Por ahí me enviaron respuesta 4 y sí es correcto. Sí, Esquivel, Calderón. Ya me enviaron respuesta 4. Ibarra. ¿Ya? Correcto. Muy bien. Hay una definición que le llamamos números primos entre sí. ¿Ya? Que abreviado se dice PSI. ¿Ya? O llamado también coprimos. O llamado también primos relativos. Es lo mismo. ¿Ya? Ya. ¿Cuándo dos números o más números son primos entre sí? Entonces, lo primero que esta definición es para dos o más números. ¿Ya? Y son llamados primos entre sí
si tienen un solo divisor en común, nada más. Correcto, un solo divisor en común. ¿Ya? ¿Cuál es ese divisor común? ¿Cuál es ese divisor común? 1. ¿Cuál es el divisor que tienen todos, muchachos? 1. El 1. El 1. ¿Ya? El 1. A ver. Acá está el 8, acá está el 9, acá está el 10. Y acá están los divisores. A ver, díctame los divisores de 8. 1, 2, 4 y 8. 1, 2, 4, 8. Divisores de 9. 1, 3, 9. 9. De 10. 1, 2, 5, 10. ¿Listo? Concéntrate en lo que te voy a ir preguntando. A ver, primera pregunta. El 8 y el 9, ¿qué divisor comparten? 1. Entonces, ¿son o no son PESI? Sí. Porque aparte del 1 no hay nada en común. Por eso sí son PESI. El 9 y el 10, ¿qué divisor comparten? Son PESI. 1. Solamente el 1. Por lo tanto, sí son PESI. El 8 y el 10, ¿qué divisor comparten? 1 y 1, 2. 2. 1 y 2. Aparte del 1, comparten al 2. Por lo tanto, no son PESI. ¿Por qué motivo? Porque aparte del 1, comparten al divisor 2. Pregunto, ¿los 3 son o no son PESI? Sí. Sí son. Sí son PESI. Sí. Profesor, pero el 8 y el 10 comparten al 2. Sí, pero el 9 no lo tiene. Entonces, entre los 3 que comparten. El 1. El 1. Solamente el 1. Por lo tanto, sí son PESI. ¿Ya? Bien. Ahora, hay propiedades que se cumplen para estos casos. A ver, ¿qué propiedad se cumple? Dos números consecutivos siempre son PESI. Esa es una propiedad. ¿Ya? Dos números consecutivos siempre son PESI. Pues acá ponemos propiedad. ¿Ya? Escucha. Propiedad. N y N más 1 siempre son PESI. ¿Ya? Para todo N que pertenece a los enteros positivos. ¿Ya? Dos números impares consecutivos siempre son PESI. O sea, 2N menos 1 y 2N más 1 son impares consecutivos. Siempre son PESI. Para todo N que pertenece a los enteros positivos. ¿Ya? 3. Si dos números son PESI, si A y B son PESI, entonces cualquier grupo donde ellos estén, no importa a quién le agregues, también serán PESI. ¿Ya? También son PESI. Y por último, ¿hay algún alumno mal tercio? No. Jovencitos, hago la pregunta. Acá hay un alumno que quiere entrar y se llama mal tercio. ¿Existe? No, profesor. Profesor. No, ¿no? No. No, profesor. No.
Ya, entonces no puede entrar si no pone un nombre adecuado. Ya. Entonces, acá está propiedades para números PESI. A ver, iba a poner una más acá. Cuando A, B y C son llamados PESI 2 a 2. ¿Cuándo son llamados PESI 2 a 2? ¿Cuándo? Serán llamados PESI 2 a 2 cuando Ahora, cada pareja sean PESI. O sea, A y B, A y C, B y C. Correcto, todas las parejas son PESI. Ahí serán llamados PESI 2 a 2. O sea, es más riguroso porque tienes que trabajar en cada pareja. ¿Ya? Esa es la definición de PESI 2 a 2. Bien, en la práctica te vienen dos preguntas de PESI. Dos. ¿Ya? Fíjate acá la primera pregunta. A ver, ¿cuántos números de 2 cifras son PESI con 4? A ver, ¿cuál es tu respuesta? Ya, primer detalle. ¿Qué significa PESI con 4? Entonces, lo primero que haces es descomponer al 4. Entonces, como 4 tiene factor primo 2, PESI con 4 quiere decir aquellos números que no son múltiplos de 2. Bueno, muchachos, ustedes saben en forma rápida, si no es múltiplo de 2, quiere decir que es un número impar, ¿cierto o no cierto? sí. Está hablando de los números impares. Entonces, ¿cuántos números de 2 cifras son impares? Ah, ya. Queremos que tenga 2 cifras y que sea impar. Díctame cuántos hay. Bueno, una forma de hacerlo sería 11, 13, 15, 17, 99. ¿Cuántos números hay, muchachos? Si quieres hacerlo 90. así, sería, se restan los extremos, ¿sí? Se divide entre la razón, que es 2, y se suma 1. Eso sale 45. Si tú quieres, lo puedes hacer así también. Si es un número impar con 2 cifras, entonces tú dices, ¿qué valor toma A y qué valor toma B? También te ayuda eso. A ver, valores de A, desde el 1 al 9. 9, Valores de B, coge los 1, impares que 3, tú 5, conoces. 7, 9. 7, 9. 1, 1, 3, 5, 3, 7. 5, 7 y 9. Y los cuentas. 9 valores que se combinan con 5 valores. Y también te sale 45 números. ¿Ya? Entonces, resolverlo así o resolverlo así es válido. ¿Ya? Es válido. A ver, pregunto. ¿Cuántos números de 2 cifras son PESI con 14? ¿Cuántos números de 2 cifras son PESI con 14? ¿Ah? ¿Cuántos números de 2 cifras son PESI con 14? ¿Ya? Esa es la pregunta. Números de 2 cifras que sean PESI con 14. ¿Qué hacemos acá? Primero, ¿qué significa PESI con 14?
¿Mm? Que no sean múltiplos de 2 ni de 100. Se descompone. Como él es 2 por 7, eso es correcto lo que dices. Entonces tú dices, números que no tengan ni mitad ni séptima, los que no son múltiplos de 2 y tampoco son múltiplos de 7. Así es. Así es. ¿Qué hacemos? Primero voy a poner todos los números de 2 cifras, todos, sin excepción. ¿Sabes por qué voy a poner así? ¿Qué pasa si yo quisiera hacerlo en forma directa? Tendría que poner, pero tendría que quitar los múltiplos de 2 y los múltiplos de 7, pero es mucho trabajo, porque Y son largo. demasiados. ¿Ya? A ver, hasta 99, no. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Lo voy a hacer por conjuntos. Primero, acá hay 90 números con 2 cifras. Y de este universo le voy a quitar los múltiplos de 2 y le voy a quitar los múltiplos de 7. Y me interesa los que están afuera, los que no tienen ni mitad ni séptima. Eso me interesa. ¿Ya? Eso me interesa. A ver, ¿cómo sería? A ver, empezamos. ¿Cuántos de acá tienen mitad? ¿Cuántos son múltiplos de 2? Repito la pregunta. ¿Cuántos son múltiplos de 2? ¿Ah? Muchachos, 90 entre 2 sale 45. 45. 45 números son múltiplos de 2. ¿Cuántos son múltiplos de 7? No vayas a dividir porque eso no es algo exacto. Eso puede tener error. Eso solamente se divide cuando es exacto. Cuando es inexacto, mejor es tomar las precauciones. Díctame los múltiplos de 7 que están acá. Díctame. 14, 21, 28. De 7 por 2, que es 14, ¿no? 21, 22. 7 por 20. 3 también. 7 por 4. ¿Pero hasta dónde, pues? Hasta El 9. 7 por 13 es 91. 7 por 14 es 98. Hasta el 7 por 14. Esto es. Esto es. ¿Cuántos números ves ahí? Si hubiera empezado en el 1, del 1 al 14 son 14 números, pero no estoy empezando en el 1. Por eso ahí, 13. Ya, acá es 13. 13. Acá al medio, ¿quién va? los que no tiene son. mitad y a la vez tiene séptima. ¿Correcto? Si tiene mitad y séptima, o sea, múltiplo de 14. Díctame los múltiplos de 14. A ver, no son muchos, ¿ah? Con tus manos nomás. 28. 14, 28. 28, 14, 42, 28. 56, 70, 84 y 98. Son 7. ¿Ya? Son 7. Son 7. 13 menos 7 vale 6. 45 menos 7 vale 38. Entonces, ¿cuánto hay acá afuera? A ver, sumamos. L más L es 51. 51. ¿Cuánto falta para 90? 39. N9. Esa es la respuesta. ¿Ya? 39 números que son PESI con 14. Esa es la respuesta. A ver, otra pregunta para ustedes. ¿Ya? La pregunta es, ¿cuántos números? ¿Ya? Del 1 al 1200 son PESI con 3. A ver. Eso está más rápido, eso está mucho más rápido. ¿Qué significa PESI con 3? No son múltiplos de 3. Listo. Los que no son múltiplos de 3.
¿Y cuántos no son múltiplos de 3? Entonces tú vas a poner todos los números, todos, hasta el 1200, y le vamos a quitar los múltiplos de 3. 3, 6, 9, ¿no? Por si acaso, no te olvides que ellos son los múltiplos de 3. ¿Bien? Cuéntalos. Cuéntalos, está más fácil. Cuéntalos. Desde el 1 hasta el 1200, ¿cuántos números hay? 1200. 1200 números. ¿Y cuántos son múltiplos de 3? Basta dividir 1200 entre 3. 400. Porque la división es exacta. Entonces son 400 números. Entonces, haz una resta, pues. ¿Cuál es tu respuesta? De 1200 números he quitado 400 números. Por eso la respuesta es 800. ¿Ya? Eso es. Esta sería la respuesta. ¿Sí? A ver, otra pregunta. ¿Cuántos números desde el 1 al 1200 son PESI con 24? A ver, todos por el chat. Desde el 1 al 1200, que sean PESI con 24. ¿Ah? A ver, respuestas al chat. Correcto, Vara. Primero, tú tienes que decir acá qué significa PESI con 24. ¿Cierto? Eso es lo primero. ¿Y 24 cómo se descompone? 2 al cubo por 3. 2 al cubo por 3. Tienes que descomponerlo en descomposición canónica. ¿Ya? ¿Ya? ¿Esto qué equivale? Los números que no tengan ni mitad ni tercia. ¿Ya? Los que no son múltiplos de 2, ¿ya? Y tampoco son múltiplos de 3. ¿Correcto? Se coge los primos, no te olvides. Bien. Ahora, nosotros tenemos los números desde el número 1 hasta el número 1200. Entonces tú sabes que este es el universo y son 1200 números. ¿Qué le voy a hacer acá? Le voy a quitar los múltiplos de 2 y los múltiplos de 3. Eso le voy a quitar. ¿Ya? Empezamos. ¿Cuántos son múltiplos de 2, jovencitos? ¿Cuántos son múltiplos de 2? A ver. 600. 1200 entre 2 sale 600. ¿Cuántos son múltiplos de 3? 400.
1200 entre 3 es 400. Al medio, al medio. Si tiene mitad y tiene tercia, acá van los múltiplos de 6. 6. Sería 1200 entre 6, 200. Completa, completa. ¿Cuánto le falta para 400? 200. Al 200 le falta 200. A 200, ¿cuánto le falta para 600? 400. 500. 400. Ahora sí, ¿cuánto suma esto? 800. 800. Ya. Nosotros buscábamos los números que no tienen mitad ni tercia. Eso es acá afuera. ¿Cuánto sale afuera? 400. Claro, porque 1200 es el universo, no te olvides. De los cuales acá adentro sumamos es 800. Entonces, por una resta, ¿cuántos hay afuera? Restarás tú 1200 menos 800. La respuesta es 400 números, ¿ya? Entonces, esa es una forma de resolver por conjuntos. Profe, disculpe, ¿por qué el 6? Múltiplo del 6. Porque estos conjuntos se intersectan. ¿Cuáles son los números que tienen a la vez mitad y a la vez tercia? Ah, ya. Gracias, gracias. 3 por 2, 6. Mínimo como un múltiplo de 2 y de 3 sale 6. Ya, ¿Ya? profe. Esa es la intersección. ¿Correcto? Sí, sí. Muy bien. A ver, la hora nos ha ganado. La práctica se copia la clase, lo voy a mandar a la plataforma. ¿Ya? Las fotos de la clase para que lo copies completamente en tu cuadernito. ¿Ya? Eso también me lo envías. Entonces ya saben, das la práctica, me lo envías a mi WhatsApp, como siempre. Y la clase, tienes una semana para hacerlo en tu cuadernito. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna duda, muchachos? No, Pregunte. ¿hasta qué hora? No, profe. Mañana, profe. Mañana tienen hasta las 9 de la noche. ¿Ya? Gracias. ¿Correcto? ¿Alguna Sí. pregunta, muchachos? Pregunten, por favor. Bien. Entonces, no se olviden. La práctica calificada tienen hasta mañana 9 de la noche y enviarme también el solucionario a mi WhatsApp. Y la teoría de la clase de hoy se copia en el cuaderno y eso tienen una semana para enviármelo. ¿Ya? Eso sería todo, muchachos. Cuídense bastante. Fuerte abrazo para todos. Cuídense mucho, muchachos. Chao, chao. Chao, profesor. No, Ah, profe. profe. Chao, profesor. Cuídense mucho.